Los cumpleaños hay que celebrarlos, ¿sabes por qué? Porque cada vez que nosotros celebramos un cumpleaños estamos celebrando vida. La vida que el Señor nos ha dado, y como congregación también estamos celebrando vida. 12 años en el cual el Señor nos ha permitido a mi esposo y a mí servirle a través de este ministerio llamado Generación de Fe. Sabemos que el Señor ha hecho grandes cosas. Muchas personas han recibido la palabra del Evangelio durante todo este tiempo. Algunas personas están aquí, otros están en otras congregaciones, otros no están. Otros están pero sin el Señor, sin el conocimiento de Dios. Pero sabemos en el Señor que va a ser así. Que la semilla se sale a sembrar y que no en todas las tierras produce fruto. Yo le doy gloria al Señor porque en este año 12 somos nosotros los que estamos aquí recibiendo la palabra de Dios y confiando en el Señor de que en nosotros produzca fruto. Amén, hermanos. Bueno, hoy tengo la gran bendición de poderles compartir el mensaje de la palabra y quiero que podamos tener una reflexión en esta mañana, en este día, acerca de lo que es ser una generación de fe. Cuando comenzamos este ministerio, hace 12 años, mi esposo y yo, el Señor inspiró a mi esposo a que el ministerio que íbamos a trabajar se llamara Generación de Fe. Anteriormente habíamos estado sirviendo al Señor. Realmente nosotros comenzamos nuestro servicio al Señor desde que comprendimos que estábamos perdidos y necesitábamos un Salvador. Desde ese día comenzó nuestro servicio al Señor. Fuimos muy, como cuando en el colegio hay alumnos aplicados. Bueno, más o menos nosotros fuimos alumnos aplicados en la congregación a la cual el Señor nos llevó. Y durante todo este tiempo, ya hace 22 años, hemos estado recibiendo instrucción de parte de Dios, y esta instrucción de ser una generación de fe, que es el tema que quiero compartirles. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque a través de la Escritura, a través de toda la Escritura, nosotros podemos ver algo constante de parte de Dios, un plan y un propósito de Dios, que es tener un pueblo para sí. Dios siempre ha querido tener un pueblo para sí mismo, un pueblo con el cual pueda tener común unión y un pueblo que viva para la gloria de su nombre. Eso lo vemos en toda la historia de la humanidad. Quiero, hermanos, si hoy nosotros hiciéramos una reflexión acerca de cómo el Señor se ha manifestado durante toda la historia de la humanidad, nos daríamos cuenta de esa constante. El Señor siempre ha querido un pueblo para sí. Lo podemos ver en la creación. Recordemos cómo fue la creación del hombre. El hombre fue el culmen de la creación de Dios. Creó todas las cosas, creó los cielos, creó la tierra, creó un escenario perfecto para colocar en ese escenario perfecto llamado tierra la criatura, la única criatura que creó a su imagen y a su semejanza. Porque cuando el hombre fue creado, y cuando hablo de hombre, hablo de humanidad, hombre y mujer, es la única creación de Dios, es la única criatura de Dios, de la cual se dice que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros nos preguntamos por qué, la respuesta es clara y sencilla. Es con la única criatura con quien Dios tendría una relación de comunión entre semejantes. No iguales, porque nosotros nunca vamos a ser iguales a Dios, pero sí somos semejantes y somos su imagen para poder relacionarnos con ese Creador. Así que cuando el ser humano fue creado para vivir en comunión con su Creador. ¿Y cuál fue la orden que el Señor le dio a esa primera pareja? ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue el mandato?
fructificaos, multiplicaos, sojuzgad la tierra, ¿cierto? ¿Por qué esa parte de multiplicarse? El Señor quería que se formaran más familias, que formaran un pueblo con el cual Él pudiera relacionarse, vivir en comunión con ese pueblo. Si hubiera querido solo que existiera Adán y Eva, los hubiera hecho incapaces de reproducirse. Porque recordemos que Adán y Eva fueron creados para ser eternos. Y no se necesitaría más gente. Con ellos dos era suficiente. Podríamos pensarlo de esa forma. Pero no, el Señor quería más familias, más personas, un pueblo, ¿para qué? Para sí mismo. Un pueblo con el cual poder tener comunión. Ese es el primer estado de la humanidad. Desde ese primer instante vemos el plan, el propósito de Dios de tener un pueblo para sí. Pero sabemos que así no quedaron las cosas. Sabemos que vino la caída del hombre, ¿cierto? Y con la caída del hombre vino la degeneración de la humanidad, de la raza humana. Entró la muerte, entró la separación de ese hombre con Dios. Y estando en esa condición, Dios escoge a un hombre, escoge a un ser humano llamado Abraham. En ese momento, Abraham. ¿Y qué hace con ese hombre? Lo escoge, lo llama, lo atrae para sí y le dice: en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra y haré de ti una gran nación. ¿Cierto? Esa es la promesa que viene sobre la vida de Abraham. ¿Quién lo escoge? ¿Quién lo llama? ¿Será que Abraham escogió a Dios? Dios escogió a Abraham. Y en ese hombre colocó la simiente para formar un pueblo, una nación llamada Israel. Por eso Abraham tiene un hijo, realmente tiene dos, pero por el lado de Ismael no era el hijo de la promesa, era por el lado de Isaac, en la cual habría una descendencia para Dios. Isaac tiene a Jacob, también sabemos que tuvo a Esaú y a Jacob, pero no fue por el lado de Esaú, sino por el lado de Jacob. ¿Quién escoge a Isaac? Le pregunto a ustedes, ¿quién escoge a Isaac? Dios. ¿Quién escoge a Jacob? Dios. Abraham tuvo dos hijos, se escogió a Isaac. Isaac tuvo dos hijos, se escogió a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, hijos e hijas. Pero de esa descendencia de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y con esas 12 tribus se forma una nación que forma, que crea, que genera el mismo Dios, sobre la cual deposita promesas, con la cual establece un pacto y a la cual escoge sobre otras naciones de la tierra. Eso nos lo cuenta la Escritura, ¿cierto, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos que estar de acuerdo con eso. ¿Por qué el Señor de un hombre escogido hace formar una nación? ¿Cuál sería ese propósito de Dios si no es otro más que tener un pueblo para sí mismo? Un pueblo con el cual tener una relación de comunión especial, que le adore, que le sirva, que le obedezca y que le dé gloria. Ese es el propósito de la nación de Israel, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Israel fue fiel o fue infiel? Israel fue infiel. Y es necesario, porque demostró la humanidad una vez más su incapacidad de salvarse a sí mismo, y es necesario enviar al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo.
Y cuando el Señor Jesús viene a la tierra, ¿cuál es la actitud de Israel? ¿Lo acepta o lo rechaza? Lo rechaza, ¿cierto? Es rechazado el Salvador, el Mesías, por parte de la nación, del pueblo nacional que Dios había escogido para sí. ¿Y qué pasa entonces con Jesús? Cuando Jesús cumple su obra redentora, Él dice, ahora de los dos pueblos se derriba la separación y haré ¿cuántos pueblos? Un solo pueblo. ¿Cuáles son esas dos naciones de las cuales habla la Escritura? La nación de Israel y los pueblos gentiles, es decir, todos los no judíos. ¿Y qué dice el Señor? Ya no habrá dos naciones separadas. Ahora ellos serán un solo pueblo, escogido por mí, que se identifica por la fe en Jesús. Y todo aquel que cree en Él entonces hace parte de un único pueblo no nacional, es decir, no regido por una bandera, un escudo, una legislación, una constitución humana, sino por una geografía, limitado a una zona geográfica, no. Sino ahora es un pueblo intercultural de toda tribu, interlenguaje, porque es de toda lengua, internacional, porque es de toda nación. Y ese pueblo, ¿cómo se llama? Iglesia. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios con la iglesia? Que seamos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Que seamos una nación santa, un linaje real, un sacerdocio real, un linaje escogido. Eso es la iglesia. ¿Para qué? Para lo mismo, exactamente lo mismo que quería hacer desde Adán y Eva. Un pueblo para sí. Hermanos, si usted no ha comprendido que desde la creación del hombre lo que Dios ha querido es un pueblo para sí, no entenderemos todo lo que Dios ha tenido que hacer durante toda la historia humana para que ese propósito se cumpla. Un pueblo para sí. Ahora, ese pueblo que Dios ha querido para sí es una generación de fe. Y esa generación de fe, ¿cómo debe ser? Le hago esa pregunta a usted hoy, en este día. ¿Cómo será ese pueblo? ¿Cómo será esa generación que Dios quiere levantar para sí mismo? ¿Usted qué cree? ¿Cómo debe ser? Que lo conozca, santa, que le sirva, que lo adore, que sea temerosa de Él. Querido hermano, esa generación y ese pueblo que Dios siempre ha querido para sí mismo, tiene tres características claves, tres cosas fundamentales que el Señor quiere para su pueblo escogido. Uno, lo que Dios ha demandado de la humanidad desde el inicio es fe. ¿Qué quería el Señor de Adán? Que le creyera. ¿Qué quiere el Señor de nosotros hoy? Que le creamos. ¿Cómo podemos ser parte de ese pueblo? ¿A través de qué, hermano? Le pregunto, ¿a través de qué usted puede ser parte de la iglesia? A través de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo usted puede ser parte de la iglesia?
a través de la fe en su Hijo Jesucristo, a través de la fe en su obra redentora. Así que lo que Dios siempre ha demandado de su pueblo es fe. Que le crean. Que crean en todo lo que Él ha dicho, en todo lo que Él es y en todo lo que Él establece. Es la primera característica de un pueblo o del pueblo de Dios, la fe. ¿Cuál es la otra característica que se demanda de ese pueblo? Si nosotros tenemos fe, la fe que produce o que debería producir en el creyente. Fruto, muy bien. ¿Y cuál es ese fruto de la fe? El mayor. Hermano, la obediencia. Si usted cree, usted obedece. La fe produce obediencia y esa obediencia se ve manifestada en el arrepentimiento, en una vida en santidad, en un temor a Dios que nos conduce a vivir para Él. ¿Qué termina siendo la tercera característica del pueblo de Dios? Ya sabemos, el pueblo de Dios se identifica por la fe. Vive en obediencia y esa vida en obediencia muestra una vida que glorifica a su Señor. Cuando nosotros tenemos fe, vivimos en obediencia, estamos viviendo una vida que glorifica al Señor. Es decir, los que hacemos parte de ese pueblo escogido por Dios para sí mismo, vivimos para la gloria de aquel que nos escogió y que nos llamó a ser parte de ese pueblo escogido por Él. Hermano, una generación de fe nace de la gracia soberana de Dios. Ahora yo les preguntaba, ¿quién escogió a Abraham? Dios. ¿Quién escogió a Isaac? Dios. ¿Quién escogió a Jacob? El Señor. Yo te pregunto, ¿quién te escogió a ti? ¿Quién te escogió a ti? Porque déjeme decirle que yo tengo que reconocer que yo no escogí a Dios. Diana Arrieta escogió cualquier otra cosa. Pero por la gracia soberana de Dios, Dios sí me escogió a mí. Así como te escogió a ti. Y como escoge a todo aquel que Él llama para ser parte de su pueblo. Mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1 y luego el versículo 4 y 5. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te dio vida, hermano? ¿Cómo estabas tú? ¿Qué hace un muerto? Nada. El muerto no hace, no, el muerto ya está muerto. No puede hacer nada. Así que si nosotros estábamos muertos ya en nuestros delitos y nuestros pecados, ¿cómo podíamos venir nosotros a la vida? Es imposible. Dios fue el que nos llamó a vida. ¿Qué dice el versículo 4 y 5? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Vida, juntamente con Cristo. Y hermano, mire esto, por gracia sois salvos. ¿Por qué eres tú salvo? Dilo con convicción. Por gracia. Por gracia. ¿Quién de nosotros podría hoy levantarse y decir, es que yo merecía esta salvación?
¿Quién pudiera ser tan osado de decir, es que yo soy tan bueno, tan perfecto, tan maravilloso, tan irreprensible, que es el colmo que yo no hubiera sido salvo? Hermano, el que se atreva a decir eso no es hermano. No ha comprendido que nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Que cuando tú estabas muerto, el Señor te dio vida. Así, por medio de Cristo. Porque por su gracia es que tú eres salvo. Y yo y todos los salvados, por la gracia del Señor. No hay otra razón, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay. Es su gracia la que nos salvó. Así que una generación de fe nace de la gracia soberana de Dios. No hay otra forma. Ahora, no hay generación de fe sin regeneración, porque aún la fe no es un esfuerzo humano, sino un regalo de Dios. Porque podemos llegar a pensar, sí, claro, yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, porque es que yo sí he tenido fe, pastor. Es que usted no se imagina, yo desde chiquito tengo fe. Hermana Diana, pero es que yo tengo una fe, que claro, mi fe, me ha salvado mi fe. Hermano, pensar de esa forma es pensar equivocadamente, porque aún la fe es un regalo de Dios. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se lo voy a volver a leer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Somos salvos por medio de qué, hermano? De la fe. Pero mire lo que dice. Y esto no de vosotros. ¿Qué significa? Que ni siquiera la fe es tuya, sino que es don de Dios. No por obras, porque podríamos pensar que nuestra fe es una obra nuestra. Pero el Señor dice, no es por obras. Para que nadie se gloríe. Es que yo no mato, yo no bebo, yo no soy infiel, yo no digo mentira, yo soy de mi casa. Es que usted viera, pastor, yo ni a la casa, ni a la calle, ni a la ventana me asomo. Yo soy, vea, de una sola pieza. Es por obras. No. Es que no es por obras para que nadie se gloríe. Porque eso que tú eres, que no sales, que no tomas, que no chismoseas, que no haces nada de eso. Eso tú lo estás haciendo por fe, y esa fe te la puso Dios. Así que no tienes nada de qué gloriarte. Eso significa, querido hermano, que nosotros debemos vivir una vida irresponsable, sin ninguna responsabilidad acerca de nuestra conducta. Por supuesto que no. Porque esta es la segunda característica de una generación de fe, ¿verdad? El Señor es el que nos ha escogido, nos llama. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Creer en Cristo es algo que Dios nos concede. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué se nos ha concedido a causa de Cristo? Que creamos en Él y que padezcamos por Él. Así que si tú crees en Cristo, se te concedió, se te dio como regalo, se te dio como un don. Romanos 8:29 al 30. Dios soberanamente escoge y llama a su pueblo. Romanos 8:29-30 dice,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién predestinó? Contéstelo con convicción. ¿Quién predestina al hombre? ¿Quién lo llama? ¿Quién lo justifica? ¿Quién glorifica al hombre? ¿Qué puso usted, hermano? El cuero. Como dice por ahí mi esposo. Usted nada más puso su incapacidad, el pecado. Y Dios es el que hace la obra en usted. Mire lo que dice Hechos 13:48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los que creyeron? La Biblia dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién va a creer? El que está ordenado, hermano. Esto no es un invento de una doctrina de determinadas partes de la iglesia evangélica. La Biblia es clara y dice que los que creyeron son todos. ¿Pero cuáles todos? Los que estaban ordenados. ¿Ordenados por quién? ¿Por un pastor? ¿Ordenados por un apóstol que tiene la unción y el manto que te pone encima para que tú entres a salvación? ¿Eso es lo que nos está diciendo la Biblia? ¿Ordenados por un padre espiritual? ¿Ordenados por una denominación o cobertura? No, hermano, ordenado por Dios a vida eterna. Así que dejemos de creer en tantas fábulas y engaños pensando que hay alguien humano, terrenal, tenga el liderazgo que tenga, quien puede darnos o llevarnos a nosotros a la salvación. Porque eso solo lo puede hacer Dios en su eterno poder y en su soberana potestad. Solo el Señor. Mire lo que dice nuestro hermano Paul Washer, el pastor Paul Washer, en el libro El poder y el mensaje del Evangelio. Dice: la salvación es una obra de Dios de principio a fin. Dios es quien regenera el corazón, concede arrepentimiento, otorga fe y guarda a su pueblo hasta el final. Qué bonita manera de resumir la obra de Dios de salvación. El pastor, nuestro hermano Miguel Núñez, también en su libro La Fe Salvadora, el libro Siervos para su Gloria, dice: la fe salvadora es un regalo que Dios concede soberanamente a aquellos que ha escogido. No es el resultado de la iniciativa humana, sino de la gracia de Dios que produce vida en el corazón muerto. Eso lo hace el Señor. Amén. Ahora veamos cuál es la responsabilidad nuestra, porque ya vimos que no podemos hacer nada para ser llamados a ser parte de esa generación. ¿Quién llama al hombre a ser parte de una generación para Dios? Dios mismo. ¿Tú puedes hacer algo para que Dios te llame? ¿Tú puedes hacer algo para que Dios te escoja? ¿Tú puedes hacer algo para meterte a la fuerza en ese pueblo que Dios escogió para sí mismo? No, hermano. Pero si hay algo que nos corresponde responsablemente a nosotros hacer si hemos sido llamados por Dios. Porque una generación de fe se distingue por su obediencia. Tú no puedes hacer nada para
que seas incluido en esa generación. Pero si has sido llamado, tú sí tienes una gran, enorme, gigantesca responsabilidad de la cual tú no te puedes desligar, de la cual tú no puedes decir, Dios hace todo. No, Dios hace todo para llamarte, escogerte, salvarte, regenerarte, traerte a vida, pero tú tienes ahora que ser obediente. Amén. ¿Qué dice Santiago 2:17? La carta del apóstol Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. La fe te la puso Dios, pero esa fe tiene que producir en ti ¿qué? Obras. Obras. Yo quiero preguntarte hoy, hermano, y que tú reflexiones, ¿cuáles son las obras que tú puedes mostrar hoy? Si el Señor se apareciera aquí, pongamos este caso hipotético, pero si el Señor hoy visiblemente se pusiera ahí donde está la cámara fotográfica y estuviera ahí y te dijera, muéstrame tus obras, las que puedes presentar hoy, ya, en este instante. ¿Qué obras le vas a presentar? ¿Tienes una familia que presentar? ¿Unos hijos criados en sumisión al Señor? ¿Tienes qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que presentar? Porque probablemente tengamos cosas que presentar, pero ¿cuáles de esas han sido en obediencia a Dios y para glorificarlo a Él? ¿Cuáles son esas obras que tú pudieras presentarle al Señor hoy? Porque si tú sientes que aún no tienes obras que presentarle al Señor, yo quiero recordarte, querido hermano, que la Biblia dice que nosotros seremos juzgados y que seremos juzgados por obras. No es el juicio, este juicio del que hablo, no es el juicio para salvar y condenar. Porque ya sabemos que todos los que creen en Cristo, en su obra redentora, son salvos. Y ya serán salvados del juicio de condenación eterna. Pero los salvados seremos también juzgados. ¿Y por qué seremos juzgados o en base a qué seremos juzgados? ¿Tú sabes en base a qué tú como salvo vas a ser juzgado? Pues déjame decirte que tú como salvo vas a ser juzgado por tus obras, sean buenas o sean malas. Porque los salvos también tienen obras malas. ¿Cómo así? Pues usted sabe eso más que yo. ¿Cuáles son sus obras? Y si todas son buenas, hermano, lo felicito porque usted va en buen camino. Se está esforzando y lo está haciendo bien. Está esforzándose por practicar la santidad y no el pecado. Siéntase contento si usted cada día se está esforzando por practicar la santidad y se está alejando de la práctica del pecado. Siéntase feliz. Pero si usted todavía es de los que practica el pecado, usted no está esforzándose por su santidad progresiva, hermano, usted va a ser juzgado por eso. Porque la fe debe producir en nosotros obras. Ahora yo te pregunto, si la fe que Dios ha puesto en nosotros para que seamos salvos es una fe que viene de Dios, ¿cuál debería ser ese resultado en tu vida? Las obras deberían ser ¿cómo? ¿Buenas o malas? Buenas, hermano, buenas. Así que esfuércese por vivir una vida de obediencia. La fe verdadera produce obediencia.
Tenemos un listado maravilloso en el libro de los en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Si usted no ha leído este capítulo 11 de Hebreos, le pongo esta tarea. Vaya a su casa durante esta semana y léase Hebreos capítulo 11. Lo conocemos como los héroes de la fe. Y ahí en ese capítulo 11 usted va a encontrar todo lo que la fe produjo en la vida de algunos hombres y mujeres de Dios. La obediencia es fruto del amor a Cristo. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, ¿qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer malas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano obras buenas para que nosotros andemos en ellas, querido hermano. Hay unas obras que ya están preparadas por Dios. ¿Cuáles son esas obras buenas? Muchas. El ayudar, el ser solidarios, el amar a nuestra familia, el compartir, el bendecir, el preferirnos, como dice la Escritura, honrarnos unos a otros, preferirnos como hermanos en Cristo, honrar a quien merece ser honrado de una manera correcta. No podemos pasar a la superhonra, pero sí tenemos que honrar a quien la Biblia dice que debemos honrar, entre ellos a los pastores. Lo dice la Biblia. Debemos honrar a los padres, a las madres. Debemos sujetarnos a las autoridades. Esas son buenas obras que están preparadas para nosotros de antemano. Están listas, que usted se someta a las autoridades que por Dios han sido establecidas. Esas son buenas obras que están dadas por Dios para que nosotros estemos y anduviéremos en ellas. Hermano, tercer punto de lo que es ser una generación para Dios. Lo primero es que sabemos que la generación de fe la escoge Dios de manera soberana. Pero segundo, si somos escogidos, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser? Vea, ya está prestando más atención Juan. Vea, Juan está prestando más atención que muchos que están por ahí sin prestar atención. Debemos ser obedientes. Felicitaciones, Juan. Y lo tercero, si tenemos fe y vivimos en obediencia, eso se manifiesta en una generación de fe que vive para la gloria de Dios. La palabra en Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, mire lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hermano, ¿usted se está dando cuenta que los ejemplos que está poniendo son cosas completamente cotidianas de tu vida del día? Está hablando de comer. ¿Cuántas veces comemos nosotros? Estamos acostumbrados a comer 3 veces al día. Yo le digo a los de mi casa, mire, nosotros estamos tan mal acostumbrados porque comemos más de lo que debiéramos comer. Tenemos un ciclo consumista dado por el mundo en donde nos han dicho que nosotros tenemos que comer 3 veces al día. ¿Y qué pasa? Si, hermano, dígame la verdad, si a usted
una de esas 3 comidas, así sea una, le falta en el día, ¿usted cómo se pone? Coge rabia, se molesta, reniega, le da la pálida, y es que yo no desayuné hoy, por eso es que tengo hambre, y llega pateando puertas, y porque el almuerzo no está servido, yo no desayuné, yo apenas me tomé un tinto, ¿cierto? Y si llega a faltar una de esas comidas porque no hay plata para comprarla, la situación es peor. ¡Qué aflicción! ¡Qué terrible aflicción si falta una de las 3 comidas porque no hay plata para comprarla! Y si no hay para todo el día, entramos en depresión, en angustia, pensamos en salir a robar, porque ¿quién en mi casa? Si ¿acaso usted va a poner la comida en mi casa si yo no hago usted? ¿Cierto? Todas estas cosas por un plato de comida, hermano. Póngase a pensar en esto. Y yo se lo digo a los de mi casa. Estamos tan mal acostumbrados que si llega a faltar una de las 3 comidas, qué aflicción. ¿Y sabe qué es lo peor? Estamos tan mal acostumbrados que si en una de esas comidas no hay carne, nada más frijol, nada más arroz, no hay ni queso. Ay, hermano, hermana, qué terrible somos. Y mire lo que dice la Biblia, mira, si tú comes, que es lo que queremos hacer 3 veces al día, si tú bebes, y no estamos hablando de borrachera, sino de tomar, así sea agüita, porque los que están acostumbrados a la gaseosa en el almuerzo y no la tienen, también les cogen rabia. Allá tuvimos que hacer todo un proceso psicológico para desmontar el jugo en el almuerzo. Gracias a Dios lo logré. No todos los días, pero prácticamente no se toma jugo. ¿Por qué? No por economía, sino por salud. Es malo. Y ya lo desmontamos, pero fue un proceso, hermano, que costó lágrimas. Y ay, ahora me estoy ahogando. Ay. Todas esas cosas nos pasan a nosotros los seres humanos. Pero la Biblia dice que así tú comas o bebas o hagas cualquier cosa de tu vida rutinaria, levantarte, bañarte, colgar la toalla, hacer el desayuno, llevar a los niños al colegio, preparar el maletín, hacer el almuerzo, salir a trabajar, regresar de trabajar, sacar a pasear el perro, recogerle el popó al perro. Todo lo que tú hagas, hazlo para ¿quién? Porque en la medida que tú haces todas esas cosas para la gloria de Dios, estás sirviendo a tu familia, estás sirviendo a la sociedad, estás sirviendo a otros y el mundo está viendo que tú sacas a pasear el perro, recoges lo que el perro está botando y eres la única o el único vecino que lo hace. ¿Por qué este lo hace y los demás no le importa? Ah, es cristiano. Ah, por eso no contesta. Por eso va y devuelve el vuelto que le dieron de más en la tienda. Por eso da las gracias. Por eso pide el favor. Por eso llega temprano, puntual, y hace el trabajo que le mandan a hacer. Claro, tiene que ser distinto. Tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque vive para la gloria de Dios y los demás ven en nosotros una generación diferente al mundo. Estamos en una contracultura, hermano. Tenemos que tener una contracultura. Nosotros, el pueblo de Dios, somos contraculturales del mundo. Y esta es la serie que estamos llevando con los muchachos y la vamos a seguir llevando lo que queda este año y el próximo con los jóvenes. Contracultura. El mundo dice
que la vida no importa, que los muchachos y la gente debe abortar, eutanasia, la vida no tiene valor. Pero contracultura tenemos que enseñar a los chicos que sí importa la vida desde el vientre. Que no podemos pensar que es natural que un hombre se llame a sí mismo mujer y una mujer se llame a sí mismo hombre. No es el orden de Dios, tenemos que ser contraculturales y esto nos mete en problemas. Y esto te lleva a que te señalen, te juzguen, te ignoren, te aparten. Pero quiero decirte, querido hermano, que el mundo ama lo suyo y aborrece a Cristo y a sus seguidores. Amén. Así que, hermanos, glorificar a Dios. El pastor Miguel Núñez dice, glorificar a Dios es el propósito supremo de nuestra existencia y la meta de todo lo que hacemos. Para concluir, quiero decirles, Dios levanta una generación de fe, nacida de la gracia, marcada por la obediencia, vivida para su gloria. Examina hoy tu vida, querido hermano. ¿Tú haces parte de esta generación, de los que buscan el rostro de Dios? Tú eres esa generación que Dios ha llamado, escogida, escogido. Eres obediente, vives para su gloria. Eres contracultural. Porque la generación de fe es contracultura del mundo. Examínate y hoy vive tu vida para glorificar a Dios. Si tú sientes que haces parte de ese llamado, que Dios te ha llamado a ser parte de esa generación, vive para Él. Vive en obediencia, vive para su gloria. Amén. Yo le doy gracias al Señor por estos 12 años que el Señor nos ha permitido predicar su evangelio a través de Generación de Fe. Hermano, ¿sabe qué? Usted está hoy aquí y yo le doy gracias al Señor por eso, porque sé que incluso en otras congregaciones, el éxito se mide en los grandes eventos que se hacen y en las muchas personas que asisten. Nosotros, incluso en Generación de Fe, hemos tenido aniversarios en donde hemos tenido que ir a la cancha. Y hay mucha gente. La pregunta es, ¿cuántos de esos que incluso bailaron, cantaron, hicieron obras de teatro y todas esas cosas bonitas que se hicieron, cuántos de esos hoy son parte de la iglesia de Cristo? No estoy hablando que son parte de Generación de Fe, estoy diciendo cuántos son parte de la iglesia de Jesucristo. No sé cuántos, hermano. Yo quisiera que fueran todos, pero eso no lo escojo yo. Pero si tú hoy estás aquí escuchando esta palabra, el sano evangelio, que no en todas partes se predica, analízate, porque estoy convencida que Dios sí te está llamando, porque te está exponiendo a la palabra de verdad. Ya viene una responsabilidad tuya de obedecer a esa palabra de verdad.